mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las 7 en punto de la mañana, 9 grados de temperatura, sopla un poquito de viento, pero no es trágico. Juanjo, buenos días. Hola, buen día, Juli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la mañana? Bien, bien. Tomé un café. Sí, te vi revitalizado. Sí, me hizo muy bien. La cafeína, a veces uno menosprecia, pero la cafeína es la cafeína. No, la cafeína es vital. Sí, No podés vivir sin cafeína. El que no le gusta lo entiendo, pero para los que tomamos cafeína, mateína, teína, es vital, todo es vital. Sí. Qué fruto noble la cafeína. Qué fruto noble. Así que tomé el más chiquito porque... Un ristretto te hiciste. Claro, ¿qué significa? ¿Sabés por qué? No, porque es la medida de la intensidad y la medida. O sea, tomas mucha cafeína en un vaso chiquito. Claro, más como concentrado. Sí, por eso estás así, rozagante. No De golpe, claro, no me había llegó visto Juanjo, tanto. se sentó y de golpe floreció. Y dije, ¿qué le pasó? Sí, el shot de café. Me di cuenta que estaba charlatán, además, también. Sí, tiene que ver con eso, claro. Sí, está como, dormiste bien entonces. Más o menos, pero por eso el shot de cafeína. Bueno, te cuento algo. Dale. Mi médico me dijo que cuando uno se levanta, tiene que darle al cuerpo aproximadamente 1 hora para despabilarse hasta que toma la primera dosis de cafeína. ¿Por qué? Porque cuando el sueño termina, uno se levanta y empieza a activar todo el organismo. Y el cerebro, no sé qué químico tiene, que lo hace despertar. Bien. Si vos enseguida le das la cafeína, llega un momento a mitad de la mañana que empieza a decaer tu atención, tu energía. En cambio, si vos a 1 hora o 2 de despertarte le das la cafeína, ahí ya tirás hasta el mediodía. Hasta el mediodía. sabía. Qué bien eso, ¿eh? ¿Cómo se llama el doctor? ¿Lo vemos a El saludar? doctor se llama Rada. Le mandamos un beso desde San Pedro. No sé si nos está escuchando. Un beso, doctor. Bueno, muy bien. Pero es posta, y también me lo dijo el nutricionista, o sea que debe estar estudiado. Bueno, yo tomo magnesio apenas me despierto y hay que esperar 1 hora porque se absorbe supuestamente. ¿Para el magnesio para qué sirve? Lo tomo para los calambres y supuestamente tiene algunos beneficios más. Ah, excelente. Bueno, habría que hacer una columna sobre el magnesio. El magnesio, sí. Yo sobre la cafeína lo sé porque también te enseñan otra cosa. ¿Querés aprender? Claro. Bueno, después de las 4:30, 5 de la tarde, en mi caso, en el caso Julieta Tarrés, que es insufrible y tiene mucha energía como el conejo Duracell, Sí. no puede tomar ni cafeína, ni teína, ni mateína, salvo que tome descafeinado. ¿Por qué? Porque se pasa de rosca y después a las 11, 12 de la noche está así como el 2 de oro. Igual vos no te permitís, ¿no? Quedarte dormida en un lugar, obvio. No puedo. No, pero por eso es imposible, ¿no te pasa? No es que no me permito. Yo quiero, en el avión, por ejemplo, 3 horas de viaje a Brasil. No Ponele. podés. Vos decís, bueno, duermo las 3 horas. Estoy así. Tic, tic, tic. ¿Por qué? Tic, tic. Porque no me puedo dormir. Porque yo tengo que estar en condiciones óptimas para dormir. Por eso, ¿viste? Claro. Acostada en posición horizontal por completo, Claro. a oscuras, Sí, sin sí. ruido, en una temperatura ambiental que no supere los 17 grados. Sí. Eso es insoportable. La conocida autorregulación del signo de Virgo. Claro, Está muy bien. ¿me entendés? Entonces, no me das todas esas condiciones, no me duermo. Está perfecto. Y si encima voy sentada, imagínate. Bueno, como les dije, 9 grados, abríguense. Hoy no va a ser la temperatura que hizo ayer, pero tampoco va a ser el frío que esperan. Esto va a llegar recién más cerca del fin de semana. Otro dato, hoy no llueve. Ah, está bien. Recién hacía un minuto en un graph de alguno de los canales de noticias decían, aprovechen hoy y laven la ropa. Es una buena sugerencia. Tengo un toque que me imagino que a alguien le pasará, que me voy a poner zapatillas y digo, no, estas zapatillas no, porque va a llover y se me van a ¿En ensuciar. serio? Sí, a veces pienso ¿Sos eso. fan de las zapatillas? No sé si son tan fan, pero pienso, me voy a poner estas zapatillas, son medias claritas, va a llover y se van a ensuciar. Pero claramente es un trastorno obsesivo compulsivo. Pará, ¿no? y después cuando se ensucia las lavás y ya. Sí, no es una prevención tonta, si querés tonta. decir. Pará, te voy a regalar un producto que te va a venir bien. ¿Qué se llama? No sé cómo se llama, pero es como una bolsa de tela con un montón de peluche adentro que metes las zapatillas y te las cuida dentro del lavarropas. ¿En serio? Sí, las metes como están, maravilloso. salen lavadas. Claro, es como que le entra el jabón, pero no... Entra todo, el jabón, el agua, todo, pero no se te estropean. Y no Sería estropean como- lavarropas. Como ¿te acordás esos bichitos llaman los de Granby? que Eso. son- Esos bichitos, pero Como- pero más pero grandotes, en una pero versión muchos. tamaño zapatilla. O sea, una maratón de bichitos entre una bolsa y
y ahí va, me encantó. ¿No te gusta? Sí, me encantó. Es como el video que pusiste el otro día de, ¿quién era? Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry que va dentro de la burbuja con Sí, aire. Bueno, claro. ahí van las zapatillas. Excelente, me encantó. Entonces Muy te las bien. lava a través de los agujeritos, pero no Qué te estropea bien. ni el lavarropas ni las zapatillas. Todas esas bolsas, las del horno para hacer los pollos y esas cosas, Una genialidad. Me parecen adelantos que van al nivel del Sputnik. Exacto. Sí, el sí, que sí, desarrolló bolsas para cosas Es genial. merece el premio Nobel. Sí, No sí. sé de qué, pero... ¿Cómo algunos- metes una bolsa en un horno hirviendo y adentro se te cocina el... No, y es no se increíble. quema la bolsa. Y se sale la piel, por ejemplo, del pollo. Espectacular. Espectacular. Chicos, tenemos que saber cómo están los accesos, cómo está la calle, cómo está todo el mundo exterior a este estudio en el AMBA. Romina Winner, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan por ahí? Y Bien. muy bien, ¿no nos escuchaste hablar de cosas científicas? Sí, vi cómo han desarrollado todos los temas con una precisión. Este Muy programa bien. lo sabe todo. Todo. Bueno. Vos sabés que es una mañana que arranca en general bastante bien en todos los accesos a Capital Federal. La Panamericana está fluida en sentido hacia Avenida General Paz. Decir esto, la verdad que es una maravilla. Sí. Acceso oeste está bien intenso entre Castelar y Morón en sentido hacia lo que es la autopista Perito Moreno. La autopista Richeri tiene retrasos en la zona que va al enlace con Delepiane para después meterte en Villa Lugano. Y General Paz sí tiene demoras en la zona de Liniers y Mataderos en sentido hacia el Río de la Plata. Además se liberó el choque que se dio más temprano a la altura del barrio de Saavedra, bien cerquita de Galván, en sentido hacia Lugones. Ese incidente ya está liberado, pero quedan las demoras ahí en la zona, puntualmente a la altura del barrio de Saavedra, en sentido hacia Lugones. Los que vienen por la zona sur, por la autopista Buenos Aires-La Plata, en estos momentos tiene un tránsito bien intenso a la altura de Sarandí y también a la altura de Doxú, en sentido hacia el Bajo Porteño. Digo que en general está bastante bien el tránsito hoy. Bueno. Y los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos operando a horario. Después lo que pasó Sí. es que en la zona del Bajo Porteño Te iba a decir. se dio un incidente a la altura de Avenida Paseo Colón. Ahí el conductor de un taxi, que es un conductor profesional, que tiene carnet profesional, se quedó dormido y chocó contra una columna de la avenida. Esto lo que quiero remarcar es que es un conductor profesional, que debería Sí, de sí, tomar todos los recaudos para que justamente este tipo de situaciones no pase y terminar estrellado como quedó con una columna. Una columna Bueno, de una están estación de servicio y pará, te doy un dato adicional que no me parece menor. El señor tiene 80 años y salió ileso. ¿Se Un puede milagro. manejar a esa edad? Sí. No sé, Romy, ¿vos sabés? No, la realidad es que si te renuevan el carnet, Claro. lo puede hacer, y a esa edad, por lo general, las renovaciones son anuales. Sí. O Claro. Por semestrales. periodos mucho O más. semestrales. Claro, Claro, Yo tengo un padre de 83 y se lo dan cada 6 meses. claro. claro, puede ser cada 6 meses o mal. Eso depende el lugar. Pero ya a esa edad, el periodo que te habilitan para conducir es mucho menor. Claro. Y está bien, ¿no? Por una Sí, sí. cuestión Lo que pasa es de que recaudación. Trabajar en un taxi a los 80 años ya es como cruel, te diría. Yo entiendo que lo debe Vos necesitar. sabés que iba a apuntar a eso justamente. Lamentablemente esa persona a esa edad no debería estar trabajando, sino haciendo otro tipo de actividad. Claro. Y si sale a trabajar es porque realmente ha de necesitarlo, ¿no? Y fíjate claro. también en la hora que era. Terrible. Es muy temprano, ha estado trabajando a lo mejor de noche o de madrugada. Esto estoy suponiendo, no lo tengo Sí, 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 sí. con información, ¿no? Pero por la hora que es y se ha quedado dormido una persona mayor, puede suceder esto tranquilamente. Sí. Así que bueno, ese fue el resultado de que este hombre ha colisionado, ¿no? Así que bueno, ese es el choque fuerte de la mañana, que se ha dado recién esto, porque los accesos a Capital Federal están todos bastante limpios. Es verdad. Sobre todo la Panamericana, que Sí. es la que siempre tiene un tránsito más cargado y con demoras, hoy está fluida. Los retrasos están más bien sobre la traza de acceso oeste para bajar hacia la Perito Moreno, y las demoras en la Richeri, te diría, a la altura del Mercado Central. Excelente, Romy. Gracias y nos reencontramos en unos minutos. A ustedes. Chau, chau. Chau. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene.
10 minutos pasaron de las 7 para los que se están despertando o están a punto de salir a trabajar. Sepan que hoy la temperatura máxima va a estar cerca de los 15, 14, 15 grados. En este momento hace 9 en el AMBA, así que se pueden abrigar, pero no tanto porque no hay viento a las velocidades que podría implicar una sensación térmica más baja. Bien. En la agenda tenemos de todo. Hoy está tupida. El presidente de la Nación estuvo en Perú. Se reunió con la nueva o la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para entablar una agenda bilateral entre los dos países. La idea es trabajar en el comercio entre Perú y Argentina, entre otras cosas. Y de la reunión en Lima participaron también la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Dio algunas declaraciones respecto a la cadena nacional que tiene pensada para mañana a la tarde-noche, y cuando tengamos los detalles se los vamos a compartir. La gerenta jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, estuvo de visita en Vaca Muerta. Esto parece bastante anecdótico, porque ¿quién se va de visita a Vaca Muerta, Juanjo? Nadie. No. Pero ¿sabés qué pasó? La llevaron en un avión privado. El ministro de Economía estuvo coordinando con su equipo técnico. Ella llegó. La recibieron en Vaca Muerta, en este caso en Neuquén. Mirá las fotos. La recibieron en Loma La Lata, que es el lugar icónico donde empezaron las operaciones de YPF en Vaca Muerta, y la vistieron de Minion. Claro, le puse. La vistieron de Minion, la vistieron como con el mameluco de YPF inífugo. Ella está en el medio con casco. Mirá esa foto, es hermosa. Sos mala. Pero es que es verdad, te juro que tuve que hacer doble clic para mirarle la cara porque no sabía cuál era cuál. Debe haber sido la primera vez que la vestieron de Minion. Por supuesto, ella Obvio. estaba encantada, le hicieron operar Claro. una de las máquinas hidráulicas que perfora la tierra para sacar petróleo y gas. Argentina no lo entendería. No lo entenderías, y le hicieron un sobrevuelo sobre la zona explorada que claramente hicieron en helicóptero. Por supuesto, como les dije, fueron Horacio Marín y Luis Caputo, el ministro de Economía, quienes oficieron de anfitriones para hacerle conocer lo que en Estados Unidos llaman el corazón del oro negro en Claro. Argentina. Ellos tienen su propia vaca muerta allá. Pero probablemente esté prohibido hacer todo esto. No se ok. puede. Lo que pasa es que no tiene el tamaño ni la envergadura que tiene hoy Vaca Claro. Muerta. Estuvo muy contenta, dicen que se sacó fotos incluso para ella y todo. Pero la noche anterior hay algo que trascendió poco, es que Kristalina Georgieva, que es la gerenta jefa del Fondo Monetario, estuvo en una reunión cerrada, puertas cerradas, cenando con empresarios. Ok. ¿Quiénes fueron los miembros del Círculo Rojo que la recibieron en Buenos Aires para compartir una comida, pero también para escucharla hablar sobre Argentina? Pierpaolo Barbieri de Igualá, Jorge Brito de Banco Macro, Isela Costantini, que ahora está trabajando como directora ejecutiva en Strategic Advisor, Eduardo Elstein del grupo IRSA. También estuvo Mariana Stowa, que es de AmCham, en representación de la Cámara Argentina de Comercio Bilateral con Estados Unidos, Marcos Bulgeroni de PAE, Martín Pérez Solay de Glencore, Daniel Novegil de Ternium, Juan Martín de la Serra, que es el CEO actual de Mercado Libre en Argentina, y Catalina Casio de Ferrosider. Bueno, todas estas compañías, algunas muy vinculadas al sector energético, son las que tuvieron una representación principal en unas de las mesas que estaban apostadas cerca de donde estaba esta persona que claramente todo el mundo quiere escuchar. Claro. Antes había estado con alumnos de universidades a puertas cerradas en lo que se llama el Palacio de Libertad, les dio a una charla como para inspirarlos y contarles cómo ve la Argentina, y hoy se termina la agenda a la tarde y regresa, entiendo que a Washington directamente. Además, ayer durante la conferencia de prensa a las 11 de la mañana se desató un debate después de que mis colegas, los que están acreditados en Casa Rosada, le hicieron preguntas a Adrián Rabier, que es el vocero de la presidencia. El debate tuvo que ver con los extranjeros estudiando en la universidad pública. Lo hablamos ayer. Bueno, es un debate que va a tener para mí una grieta infinita. ¿Dónde parte el debate? Una de las alocuciones de Rabier eran: debate por la cantidad de estudiantes extranjeros en universidades públicas. Él dijo ayer en la conferencia de prensa que hay un promedio de 39% de extranjeros estudiando en la UBA. Automáticamente uno de nuestros colegas levantó la mano y le dijo: ese dato es falso, a los gritos. Él dijo: es el dato que tengo, si es falso lo voy a revisar. Pero insistió con que eran entre 39 y 40% los estudiantes totales de la UBA que estudiaban en Argentina siendo extranjeros o con DNI extranjero. 4 de cada 10, digamos. 4 de cada 10. Los periodistas le dijeron que las cifras no eran correctas y, terminada la conferencia, Rabier buscó el cuadro comparativo y lo posteó en X y dijo que
El peor escenario fue el de la Universidad de La Plata, en el que tiene 51% de los estudiantes de origen extranjero. Ahí están viendo en pantalla el posteo de Ravier y el cuadro comparativo entre las localidades o las ciudades grandes que tienen universidades públicas y de dónde provienen los estudiantes. Automáticamente, el exdiputado y dirigente universitario Emiliano Giacobiti respondió al vocero con datos absolutos en X. Dijo que son 70.000 los estudiantes que ingresan a la UBA procedentes de otros países, es decir, que son solamente 2,5% del total de los estudiantes. A la Facultad de Medicina ingresan solo el 6,1%, a Odontología 4,1%, a Ingeniería 2,7% y es menos del 2% en el resto de las universidades o de las facultades de esa universidad. Solamente habló de la UBA. Veremos después cuando se hagan los datos comparativos, porque en realidad unos están tomando una cosa y Ravier está tomando otra, por eso no coinciden las cifras. Además tenemos que hay colocación de deuda. El gobierno ayer anunció que estrena bono dual para renovar casi 9 billones de pesos, 8,4 para ser precisos. La Secretaría de Finanzas presentó una estrategia financiera con un nuevo bono dual que está basado en una parte dólar link, es decir, atado a una posible devaluación del tipo de cambio, y por otro lado la tasa TAMAR, que es la tasa mayorista de la que se desprende la tasa de los plazos fijos. El objetivo es conseguir cobertura cambiaria a tasa atractiva para poder absorber la liquidez en pesos y evitar presiones que vayan sobre el dólar. La nueva etapa de privatizaciones también llegó ayer porque el gobierno convocó a una licitación internacional para privatizar la concesión del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. Esto es en la provincia de Mendoza. Es la segunda etapa del plan de privatizaciones energéticas con el que la Secretaría de Energía apunta a traer nuevas inversiones privadas e ingreso de divisas. Y por último, en los mercados tenemos que los activos argentinos mostraron cautela. Ayer los bonos en dólares cayeron, el riesgo país volvió a subir a los niveles de 441 puntos básicos. Esto tiene que ver más con lo que está pasando en el mundo que con lo que está pasando en la Argentina, porque no hay ninguna explicación de por qué los drivers financieros tengan estos rendimientos, todo lo contrario. Pero bueno, hay guerra en Medio Oriente y todo lo que está pasando con los commodities, con el petróleo y con los activos financieros por la falta de chips y de microchips en las empresas tecnológicas, electrónicas y que están dentro del mundo de la inteligencia artificial, hacen que el resto de los índices bursátiles caigan. Ayer el dólar se mantuvo y el Merval cerró con 1,7 en dólares abajo. Ahora sí, el secreto de la montaña 2 tenemos hoy. ¿Qué claro, pasó, Juanjo? porque esto es una novela que no termina. Nuestro gran productor, Joaquín Villanustre, está investigando demasiado el tema y pudimos llegar a muchos datos que ahora vamos a ir conociendo. Habló, rompió el silencio, Manuel el Chino Orellana, el hombre que se fue con las maestras de su hijo Menos mal. a la montaña en la cordillera de los ¿Dio Andes, declaraciones en Chile. Sí, polémicas o...? Habló, rompió el silencio en televisión, en la televisión chilena, luego de ser rescatado. Y esto fue lo que dijo. Que mi hijo iba al jardín, pero siempre habíamos comunicaciones, siempre los topábamos. Los topábamos así de vista, en la feria, siempre en el supermercado, siempre nos andábamos topando, los saludábamos, pero nunca más allá de nada, siempre como amigos, pues siempre los respetamos como amigos y siempre tirando la buena onda, la buena vibra, por eso después sacaron una foto en la montaña. Le sacaron una foto en la montaña. Sí, negó cualquier tipo de relación, naturalmente. Ahora, ¿es chileno o chino? Porque no se entiende mucho lo que hace. Lo que pasa es que esto es como en el interior, en cualquier país del mundo, donde el idioma es un poco más cerrado, tiene que ver con eso. Bueno, las autoridades analizan exigir el pago del millonario operativo de rescate, mientras que Orellana bromeó en los medios sobre su situación sentimental y además agregó que sigue durmiendo en el sillón, como que la mujer lo mandó a dormir al sillón. Yo que la mujer lo hubiera echado directamente. Señor, me está haciendo quedar mal dentro de no solamente los medios de comunicación, en toda la sociedad chilena. Bueno, hablaron las maestras también, en realidad, además, bueno, ahora te voy a contar uno de los maridos favor, de la maestra. Expláyate. El auto en el que se trasladaba Manuel el Chino Orellana y las dos maestras en el cajón del Maipo tenía un encargo vigente por robo. ¿Qué? Un antecedente que sumó un vuelco judicial al escándalo mediático. O sea, no solamente le era infiel a la mujer, sino que era un delincuente. Claro, y lo que dijo el Chino es que tras el rescate, o sea, Orellana intentó desmarcarse del delito diciendo públicamente que había comprado el auto de buena fe a un tercero en una concesionaria. ¿Qué pasa? Se lo engañaron a él. Claro, él lo pagó en cuotas y le empezó a deber las cuotas. Entonces ahí el otro quiso recuperar el auto y lo denunció por robo. ¡Ah!
Ahí está el tema. Orellana, sos un No, es tremenda campeón. la novela, es tremendo. No hizo nada bien Orellana. No, pobre. Es terrible. Bueno, el esposo, este es otro tema más. El esposo de Magdalena Retamal, una de las maestras, se enteró del rescate y de los rumores por infidelidad por televisión, por lo que fue enfurecido hasta la casa de la pareja actual de Orellana, del chino. No, es hermosa la novela. O sea, el esposo de una maestra fue a ver a la mujer del chino. Claro, tal cual, a decirle qué pasó, porque vi en la tele que estuviste con mi esposa y con otra mujer. Explícamelo. Testigos relataron que el hombre llegó gritando e intentó derribar la puerta a patadas, generando un enorme escándalo en el barrio que obligó a los vecinos a llamar a los carabineros chilenos. No, tremendo. Te digo una cosa, si Netflix firma un acuerdo, tiene buenísimo. El novelón del año. Es impecable. Y la reacción de la pareja. La mujer de Orellana declaró en los medios que ella también se sentía engañada y humillada, confirmando que echó al chino de la casa y lo mandó a dormir al sillón de un familiar. O sea, están todos durmiendo en sillón. Y me falta una maestra. ¿Qué pasó con la la otra maestra todavía todavía no tenemos declaración. O sea, que mañana puede haber el secreto de la montaña 3. Probablemente puede ser. Pero, ¿viste? Estuve buscando... Tremendo. Le estamos haciendo una promoción a la obra de teatro sin querer. Es hermoso lo de Orellana. Este chinito es precioso. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. De la historia de Orellana en plena nieve chilena nos vamos a la comunicación con Ezequiel Marcusi, que nos va a contar cómo está la temperatura. En este momento baja la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En AMBA está casi en 8,9 grados. Ezequiel, buenos días. Sí, ¿qué tal, Juli? ¿Qué tal, chicos? Sí, está frío hoy el arranque de la jornada, pero en el conurbano más frío todavía. 5.5 es la actual en Ezeiza. Dios. Y hay algo de neblina y algunos bancos de niebla. Así que bueno, es más aislada la formación de neblina y bancos de niebla que ayer. Pero bueno, igualmente hay que tener mucho cuidado. Así que está más frío todavía el conurbano y La Plata 4 grados 9 décimas. Así que un poco más frío todavía. Hoy decíamos ayer ya que la máxima va a ser un poquito menor, va a rondar unos 16 grados. Buenas condiciones de tiempo, cielo parcialmente nublado, o sea, sol vamos a tener. Y mañana repunta un poquitito la temperatura, una máxima en torno a los 17. Probabilidad de lluvias y tormentas el viernes. Vamos a estar repitiendo esta información, sí, porque ya hay una alerta para el viernes para gran parte de la provincia de Buenos Aires y seguramente se va a extender a la capital un poquito más cerca de ese momento. Así que bueno, a estar atentos para el viernes. Mientras tanto, hoy en el país, temperaturas muy bajitas obviamente en el extremo sur. Río Grande, Tierra del Fuego en este momento 13.3 bajo cero. Sí. Es la sensación térmica. Y la más elevada, un poquito arriba de 20 en Formosa, 21 grados en Formosa. Pero bueno, hoy un día relativamente tranquilo, relativamente digo, porque hay algunas tormentas en Misiones que ya se están desplazando hacia Brasil, está bajo alerta la provincia y está nevando otra vez en el sur de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén. Mañana y pasado los fenómenos van a ir increciendo, vamos a tener fenómenos un poco más fuertes, sobre todo, acuérdense, el viernes. Bueno, va a seguir entonces la nieve en la Patagonia o en la zona sur del país para todos aquellos que están yendo a esquiar. Dato no menor. Sí, nieve. Nieve va a haber, pero por todos lados, porque es más, mañana ya hay alerta para gran parte de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, justamente por nuevas nevadas, que van a complicar un poquito también las rutas, así que hay que tener la precaución de estar atento a los partes de ruta justamente. Bien, excelente, muchas gracias. Hasta luego, chao. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Ayer durante la tarde-noche, no sé si te enteraste, hubo un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter en el sur de Japón. Mucho. Hay 13 personas fallecidas y más de 200 heridos en este momento. Los medios dan cuenta de que el sismo sacudió la prefectura de Kumamoto, así se dice, el sudeste de Japón, y están buscando a aquellas personas que podrían estar desaparecidas. Claro. Esto ya tuvo un impacto y un llamado de atención por alerta a las autoridades que están desplegando miles de efectivos militares para buscar a las personas que hasta ahora no tienen paradero. Esa es una de las principales noticias del mundo. La otra tiene que ver con la caída global en los mercados de los semiconductores y la alta volatilidad financiera. Esto que decíamos, Argentina tiene
valores en los precios de los activos financieros, en el riesgo país, en los bonos y en la bolsa que no están en línea con lo que está pasando en la macroeconomía argentina, sino con lo que está pasando en el mundo. Esta guerra global de Medio Oriente que tiene impacto sobre los mercados internacionales tiene principal épice o epicentro en Wall Street. Y Wall Street ve caer, por ejemplo, como compañías como Nvidia, Micron y AMD tienen fuertes golpes tras lo que pasó ayer con el índice Kospi, que hablábamos con Paulino. El índice Kospi es el índice de Corea del Sur que concentra a las grandes tecnológicas que desarrollan no solamente memorias, sino microchips. Esas compañías ayer cayeron en el orden de entre el 9 y el 13%. El índice se vino abajo casi 10 y entonces eso tiene impacto sobre el resto de las acciones tecnológicas del planeta. Además hay tensión en el estrecho de Hormuz nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una propuesta para reabrirlo por completo, pero por supuesto que Irán propone que el estrecho de Omán sea la alternativa al tráfico que desvía el estrecho de Hormuz, que es otro estrecho, que es otra vía marítima, y Estados Unidos sigue discutiendo con Irán algo que no logra resolver. Por ahora no hay bombardeo cruzado, al menos no durante la madrugada, porque ayer uno de los voceros de la Casa Blanca informó que por ahora, y por un tema presupuestario que tienen que destrabar, Estados Unidos se había quedado sin municiones en el lugar del hecho. No es que no tenga más municiones, sino que en el momento en el que tienen que dispararle a Irán para protegerse o para avanzar con la estrategia bélica, se quedaron sin misiles. Entonces se suspendieron los ataques y ahí fue cuando Donald Trump dijo: probablemente Irán esté dispuesto a negociar y ya estamos en conversaciones para avanzar con un nuevo acuerdo. ¿Cuántas veces escuchaste eso, Juanjo? Nunca. Bueno, yo las escuché un montón y nunca las cumplieron. Entonces, ahí tenemos otro punto de conflicto que hay que revisar durante el día. Ayer también sabemos que asumió como presidenta elegida por la población más del 50% a Keiko Fujimori, pero ahí está muy desdoblada la elección. En realidad está dividida en dos grandes grupos. Casi 51% se quedó con los votos Keiko Fujimori. El resto está completamente en contra de la gobernación de esta presidencia. Francia combate una nueva ola de calor y mega incendios. Ayer los veíamos en pantalla. Tanto España como Francia están sufriendo incendios que son difíciles de controlar. Lo que pasa con Francia es que en el sudeste de Francia luchan por contener un mega incendio forestal en la región de Gironda, y también lo está ocurriendo en España. O sea, los países que son limítrofes están combatiendo de los dos lados el fuego. Lo que me decían ayer es que la Guardia Civil de España, que estaba completamente desplegada para frenar las llamas, estaban apagando en la superficie, pero por debajo de la tierra seguía prendido fuego. Es decir, que vos avanzabas, matabas la llama que veías, pero abajo seguía la temperatura a nivel que la llama volvía a salir por algún otro orificio de la tierra. Es terrible. Lo que pasa con los incendios es terrible. Hay evacuaciones en prácticamente todas las provincias que están siendo afectadas. Hay personas que no se quieren ir para no perder sus pertenencias, casa, claro. Pero la Guardia Civil los evacúa porque tienen riesgo de vida. Y me quedan un par de noticias que también tienen que ver con ola de ejecuciones y represión en Irán. Esto tiene que ver con un problema doméstico institucional que está teniendo ese país, que sigue en guerra con los Estados Unidos y con Israel, pero mientras tanto está dándole explicaciones a la ONU de por qué está pasando esto que está pasando. Y alerta sanitaria en Chile por brotes de hantavirus. Esto ya lo hemos visto otras veces. Hemos tenido hantavirus en el sur oeste de la Argentina. Por ahora esto no sería contagioso para este lado, pero hay que tener una alerta prendida para que no pase las fronteras. Hasta acá, resumen de noticias internacionales, pero tengo más en materia económica. Bien. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Turismo City, paga menos por viajar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa,
con tener la mejor cosecha de la historia. O hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. La batería es William. Mi batería es William. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Ayer fue el día en el que el Banco Central dio la noticia porque no compró reservas. Fue el primer día que no compró dólares desde el 2 de enero de este año. Pasaron 137 días hábiles consecutivos hasta que Santiago Bauzile, el presidente del Banco Central, diera la orden a la mesa de dinero de suspender las compras con lo que se llama la intervención del organismo del Banco Central en el mercado único libre de cambios. Desde el 2 de enero, la mesa de dinero del Banco Central compró 85 millones por día, todos los días hábiles hasta ayer. Las compras en julio suman así casi 2.000 millones, 1.963 millones de dólares. En total, en el último mes, las compras promedio subieron de 97 a 116 millones de dólares diarios respecto de junio. Eso implica que es un 30% más que los meses previos. Ahora, ¿por qué dejó de comprar ayer justo cuando la gerenta jefa del Fondo Monetario estaba de visita en el país? La respuesta tiene dos argumentos. Es muy simple. Primero, hubo compras extraordinarias del sector energético en los 2 últimos días. Estas compras extraordinarias hicieron que el tipo de cambio subiera porque se sumaron a las compras de los privados. No nos olvidemos que julio es un mes estacionalmente alto para la demanda de dólares por las vacaciones de invierno y a este año se le suma el Mundial. Están llegando los resúmenes de las tarjetas de crédito y muchos de los argentinos que viajaron tienen que pagar las tarjetas con dólares. Y además, sabemos que se termina la cosecha gruesa, la liquidación empieza a menguar y el nivel de importación de energía hay que pagarlo en parte con reservas. Las energéticas se dan vuelta, le piden al Banco Central y automáticamente el Banco Central les tiene que dar los dólares que necesitan para traer la energía que falta. Para no generar una distorsión en el precio del dólar por esta intervención del Banco Central que es habitual, ¿qué hizo el Banco Central? Esta vez se corrió. ¿Por qué? Porque el volumen operado llegó a casi 600 millones de dólares, pero la demanda estuvo cerca de los 500. Si el Banco Central hubiera comprado el mínimo, que son algo así como 20 millones, hubiera hecho subir el tipo de cambio. Y que en este momento, en el que el dólar minorista está en 1.520 y el dólar mayorista está por debajo de los 1.500, hiciera presión sobre el tipo de cambio, hubiera generado un precio distorsionado del valor del dólar, cuando en realidad sabemos que sin la intervención del Banco Central, el precio está en los niveles que está hoy. En los últimos 30 días, el Banco Central consiguió acumular más reservas líquidas de libre disponibilidad que lo que no venía haciendo en los meses previos. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar no solamente deuda, sino que tuvo que también devolverle a los sectores que demandaban, a los sectores privados, dólares a cambio de pesos. De junio a julio, en solo un mes, el Banco Central logró recuperar reservas netas de 4.885 millones a 11.658 millones, solo en un mes. Y las supernetas, las de libre disponibilidad, pasaron de ser negativas en casi 600 millones a positivas en casi 7.000 millones. Estos datos son los que hoy muestra el balance del Banco Central justo delante de la cara de Cristalina Georgieva en un momento en el que está de visita por la Argentina.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, ¿qué novedades tenemos? Bueno, en estos momentos atentos que se suman 2 choques en Panamericana en el ramal Pilar, uno muy cerquita del otro, el primero en el kilómetro 43, el otro kilómetro 46, ambos en sentido a Capital Federal. Ahí la circulación está reducida en un carril y hay demoras en Panamericana en el ramal Pilar por estos 2 incidentes. Fíjate que hasta que no ocurrieron los choques venía muy bien el tránsito sobre la Panamericana, así que salgan con tiempo los que vienen por Ruta 8. Después, acceso este tiene demoras a la altura del Hospital Posadas, en sentido hacia la autopista Perito Moreno, sigue bien cargada y con retrasos autopista Richeri, sobre todo con demoras en el enlace de General Paz para bajar hacia la autopista de Lepiane, y un tránsito intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata hacia el Bajo Porteño. Los servicios, buenas noticias, trenes, subtes y premetro operan a horario. Vos sabés, Juli, que ayer conocimos algo que realmente nunca lo había visto. A ver. Le hicieron el control de alcoholemia a un conductor. Esto fue en Panamericana, en la provincia de Buenos Aires. Estaban haciendo todo un operativo de control de alcoholemia. Le ponen el aparatito para el alcoholímetro, sí, para poder medir. Muy bien, la pipeta, alcoholímetro, exacto, son los 2 nombres que tiene, para poder hacer la medición del control de alcohol en sangre. Sí. Bueno, fue llamativo porque el aparatito no arrojaba número y decía espere. Espere Bueno, que estamos chequeando si está borracho o estaba bien. Estaba pasadísimo. Vos sabés que cuando estaba claro, pasadísimo. El aparato no entendía nada. No entendía nada, lo descalibró literalmente. Vos sabés que cuando el aparato queda así en blanco, que no te da un resultado y empieza a decir espere, es que la persona tiene mucho más de 3 gramos de alcohol en sangre. Claro. O sea, el aparato está calibrado para llegar hasta la medición de 3. Claro. Ya cuando pasás el 0,5 estás borracho. Claro. Acá nos dice Joaquín, lo rompió. Claro, sí. Le dijo continuará el aparato. To be continued, sí. Lo rompió literalmente. Bueno, imagínate quienes estaban haciendo el control de alcoholemia no lo podían creer. Y encima el conductor tenía el tupé de decirle estoy bien, va a arrojar bien. Pará, ¿y pasadísimo? Vos que tenés experiencia, ponele que en ese caso, claro, el conductor está obligado a someterse porque lo paran al azar. No, el aparato no le da respuesta. ¿Qué hace el oficial de tránsito? Porque como no tenés... No, los retiene. Lo puede retener igual. Igual Claro, se puede hacer sí. un segundo chequeo, eso a veces se hace porque puede tener una falla, porque a veces no da, aunque la persona esté borracha. Hay que llevar algún sensor químico, ¿entendés? Sí, en realidad, pero en realidad un reactivo. No es que el aparato no estaba funcionando. No, claro. El aparato está calibrado para llegar a un máximo de 3 de alcoholemia. Este estaba más de 3, entonces el aparato no podía tirar un número exacto porque está calibrado para medir hasta 3. Claro. Entonces ahí el oficial lo retiene porque está alcoholizado, o sea, no puede conducir de esa manera. Está visiblemente alcoholizado. Claro. Exacto, es como cuando también te negás a hacer el test de alcoholemia. Cuando vos te negás, se presume que estás alcoholizado. Si no, te dejarías hacer el test. Exacto. Bueno, este hombre se dejó hacer el test, pero rompió todos los parámetros que estaban a la orden del día, por decirte, porque nunca se había visto un caso de este tipo. Siempre vemos 2,5, es lo más que hemos visto. Como dirían en Córdoba, estaba repasadazo. Exacto, así, repasadazo sería. Espectacular. Así que bueno, no manejen alcoholizado. Quédense en donde están, esperen que eso baje y después salgan a la calle, porque si no pueden cometer un siniestro vial y terminar dañando a otra persona. No lo hagan. Así es, no lo hagan. Nos reencontramos. Gracias, Romy. Chau, chau. Información para estar al día. ¿Dónde estamos?
7 de la mañana, 41 minutos. Vamos a hablar del fútbol argentino, de lo que ocurrió entonces en el día de ayer en los 4 partidos que tuvimos. Banfield le ganó a Sarmiento 3-2 allí en el Florencio Sola. Un partido que se resolvió todo en el segundo tiempo con además acciones importantes en las cuales estuvieron involucrados los arqueros. Hablo de Sanguinetti, el arquero de Banfield, puntualmente en un blooper que tuvo, y también Iván Arboleda, el arquero colombiano de Sarmiento de Junín, cometió un penal incluso también. Fue victoria entonces del Taladro 3-2 y ya sumaba 3 puntos, apretado todo, pero en el segundo tiempo se pudo resolver. También nos quedamos con la victoria de San Lorenzo por la mínima, ese 1-0 entonces que teníamos allí. San Lorenzo que pudo sumar 3 puntos, jugaba mejor ante Gimnasia de Mendoza. Ausmendi al minuto 86 recién pudo concretar lo que fue la victoria entonces para el Ciclón. También ganó Argentino Juniors 3-0, lo hizo frente a Estudiantes de Río Cuarto. Gastón Verón, Matías Jiménez Rojas con un testimonio de vida además muy lindo, al minuto 70 puso el segundo. Y finalmente Hernán López Muñoz al minuto 88 de partido a través del VAR colocaba el 3-0. Rosario Central y Racing, que jugaron el turno de las 9:15 de la noche, no hubo goles en ese partido. Se vio el Gigante de Arroyito con un homenaje especial a Gio Lo Celso, esto en la previa del partido. Ángel Di María entregándole incluso una placa por su participación en la Copa del Mundo, pero bueno, sin goles en esta ocasión, con goles anulados sí durante el partido. 0-0 finalizaba entonces así el partido entre los de Jorge Almirón y Voivoda. Excelente. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Las voces de los protagonistas nos van a resumir las noticias de ayer y de hoy. Emiliano Anselmi, economista, dijo que el tipo de cambio va a tener una presión alcista probablemente en 2027. Que el tipo de cambio en esta segunda parte del año va a tener una presión alcista. Creo que lo estamos viendo en la evolución del tipo de cambio, en el otorgamiento de cobertura cambiaria que está dando tanto el Tesoro como el Banco Central. Eso es muy evidente. Nosotros estimábamos que a fin de mayo la suma de cobertura cambiaria que tenía el sector privado, o sea, que daba el sector público al sector privado, eran 3.000 millones de dólares. Fin de mayo. Estamos llegando a fin de julio y estamos estimándola en 9.000. Se triplicó la cobertura cambiaria, digamos, de 3 a 9 en 2 meses, antes de entrar en la segunda parte del año. O sea, sí, julio, un mes, una parte del año. Pero digamos, todavía con los flujos del agro favorables y todo, y a pesar de eso, se triplicó. Es decir, que para tener este nivel de tipo de cambio en 1.500, hizo falta que la cobertura cambiaria del hedge pase de 3.000 a 9.000. Bueno, ahí hay un indicio de por qué también ayer el Banco Central decidió no intervenir para comprar reservas. Martín Tetaz habló sobre lo que está pasando en el debate universitario entre extranjeros y no extranjeros. Si alguien estudió en una universidad argentina y no se queda a trabajar y a devolverle al país y que el país pueda cobrarle con impuestos lo que invirtió en su formación, hay que cobrarle la postilla del título cuando sale, sea argentino o sea extranjero, me da lo mismo la nacionalidad. La inversión que hace el Estado es la misma si el estudiante es un estudiante nacional o si es un estudiante extranjero. Es abrumadora la cantidad de profesionales de afuera, de otros países, y me parece bárbaro, porque a mí qué me importa si me va a atender un médico que viene de Egipto, de Brasil, de donde yo quiero que me atienda el mejor. Y La Plata tiene justo un mecanismo que es un examen de ingreso con cupo que asegura que entren los mejores en la universidad. Da la casualidad que hay una demanda muy grande de estudiantes que compiten de distintos países del mundo y muchos que han entrado son de otros países del mundo. Ojo, ahora una vez que se recibió, tiene que devolverle acá a la Argentina lo que el país invirtió. No quiere devolverlo, no me importa si es argentino o extranjero, se quiere ir, perfecto, le cobro la postilla del título, porque hay que autorizarlo, si no, no vale el título afuera. Cuando vas a Cancillería a postilla del título, perfecto. Estuviste hace 10, 15 años acá, pagás mucho menos, si recién te recibiste y ya te quieres ir, tenés que devolver lo que invirtió el Estado en tu formación. Bien, hoy escuchaban a Martín Tetaz respecto del debate que se generó ayer después de la conferencia de prensa de Adrián Rabier. Santiago Bulat habló sobre lo pesado que es trabajar en relación de dependencia respecto de ser independiente. Se refirió a los monotributistas. Si vos tenés un trabajo formal, terminás pagando mucho más impuestos de lo que paga un monotributista. Es verdad que también el trabajo formal tiene vacaciones, va a tener una retribución en la jubilación mayor que el monotributo. Digo, hay varias cosas que después son un beneficio también. Pero a la hora de pensar pura y exclusivamente en lo que es recaudatorio de la parte de ANSES, si se quiere, hay una diferencia muy fuerte. Vos hoy necesitás más o menos 27 monotributistas para que aporten lo mismo que un trabajador formal al ANSES. Entonces, claro, vos ves que es un
cada vez que hay más gente ahí, bueno, necesitas muchísima más gente ahí para que te aporte lo mismo que solamente uno. Y hoy lo que está pasando es, desde que empezó el gobierno más o menos, tenés 260.000 puestos de trabajo menos en el sector formal, pero tenés un aumento muy fuerte en el monotributo, casi 8% me parece que viene subiendo. Entonces, como que tenés está yendo para un lado más de financiamiento en términos generales. El analista político Andrés Malabud, que está de visita por Buenos Aires, estuvo en un streaming y explicó que las elecciones que vienen, las de presidente para 2027, van a definirse en 3 imponderables. Hace una década los jóvenes mayoritariamente se querían ir de Argentina. Exacto. Ellos mayoritariamente se quieren quedar. Están leyendo bien al mundo. Están leyendo bien primero por esto, ven que Argentina no es tan mala, en absoluto. Y en relativo, mejora. Cuando vos nos comparás, te quedás con tus problemas. Ese es un punto. El otro es que las elecciones van a definir, como él dijo, qué va a pasar respecto del mundo y qué va a pasar con los candidatos que se ofrezcan. Las elecciones las van a definir 3 imponderables. Uno es cómo va la economía, otro es cómo va el mundo y están conectados. La economía nuestra depende del mundo, si aumenta el petróleo, si aumenta la tasa. Y el tercero es un evento famoso cisne negro, una muerte inesperada. Razones naturales o no, eso te cambia una elección. Cambiaron en España hace 20 años. Rajoy estaba por ganar la sucesión de Aznar, hubo un atentado terrorista mal interpretado, cambió. En Argentina pasó las últimas elecciones en Tandil, hubo un crimen, entonces el partido del intendente pierde sorprendentemente las elecciones. Y no lo podemos prever. Con la economía, el mundo y los cisnes negros en su lugar, todo tranquilo, hay 3 agentes, 3 actores, 3 tipos en Argentina que están pensando escenarios. Milei, Cristina y Kicillof. Todo lo demás juegan con las negras. Por último, tenemos 2 audios, uno de Rogelio Frigerio y el otro de Julián Josovich. El analista de mercados y colega dice que hay un debate en Argentina que ya no tiene más que ver con la estabilidad, el dólar y lo que pasa con el déficit, que ahora es superávit. Ahora hay que mirar cómo hacer crecer a la economía de manera homogénea. Una de las cosas importantes que dijo Georgieva es que su primer pregunta cuando entró en 2019 es si Argentina iba a ser capaz de pagar la deuda y cómo iba a ser para, digamos, afrontar todos los compromisos que tenía. Y que hoy ese no es el debate, sino que el debate es cómo hacer para que la economía crezca más homogéneamente. Y es un poco lo que vengo señalando. Es esa necesidad de que la economía crezca lo que no está creciendo para que tener más ingresos. Ahora, aquello que no está creciendo es justamente lo que no fue favorecido dentro de este modelo. Temporalmente tendrás que darle beneficios a esos sectores para que crecer más homogéneamente. Si creces más homogéneamente, crece la economía en general, crecen tus ingresos y no pones en riesgo el déficit fiscal o el equilibrio fiscal. Eso me parece un mensaje importantísimo de Georgieva, y que lo haya dicho en conferencia significa que lo está hablando con el equipo económico. Me parece muy, pero muy buena noticia. Y por último, el gobernador de Entre Ríos dijo que los gobernadores tienen la responsabilidad de gobernar de manera responsable. Esa enorme responsabilidad que siento que tenemos sobre nuestras espaldas de gobernar bien nuestras provincias para de alguna manera también ser el faro que necesita el país para saber hacia dónde tiene que ir. Sin duda tiene que ir nuestro país hacia esa cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito que representan nuestras 3 provincias, y está en nosotros, de alguna manera, lograr que eso pueda transmitirse al resto de la Argentina, y para eso, como dije antes, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible, y siento que lo estamos haciendo. 7:50 de la mañana, 9 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buen día. 7 de la mañana, 54 minutos en la República Argentina. Me sumo, Juli, ¿cómo andamos? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Paulita? Hola, Pauli, ¿cómo estás? Juanjo, ¿cómo andamos? Hola, buen día, Pau. Estamos armando el mate a esta hora Claro. de la mañana, estamos preparando los cafés, estamos armando el desayuno, como siempre, para hacernos compañía y además el discurrir de cada día en términos periodísticos, informativos, con la precisión que intentamos siempre y la rigurosidad que nos caracteriza, con muchos y múltiples temas en el día de hoy. Bien. Por lo menos en pretensión y en intención, digamos, con muchos temas de los cuales el mundo está hablando y de los cuales también la Argentina está hablando, porque hoy de todo un poco, básicamente en un contexto donde además volvió el fútbol, donde los partidos son cerrados, pero hay bastantes goles y hay también muchas emociones y lo que marcabas vos con el regreso de este jugador argentino Junior ayer que se desplomó en llanto tras convertir el segundo gol después de 9 meses de una lesión de ligamentos cruzados que lo tuvo apartado de la práctica profesional del fútbol en 2 oportunidades. 2 veces se rompió el ligamento cruzado. Y eso por un jugador de fútbol es siempre una de las lesiones más complejas. Le ocurrió en 2 oportunidades y efectivamente, pese a ello, volvió, convirtió. Así que fue toda algarabía allí en la cancha de Argentinos Juniors. Es cierto, tanto Ahí de está la Matías imagen, Jiménez mirá. Rojas, sí. Ahí está la imagen, yo creo que es una de las postales del día en cuanto a lo futbolístico, como bien marcabas, Paula, esta mañana, hace un ratito. Bueno, te escuché hablar de lo del terremoto de Japón, Sí. que ayer contamos, viste, cuando estábamos al aire, el 7.1 en la escala Richter, que ya era alto, y efectivamente al menos son 13 los muertos, ¿no? Que Sí. se han contabilizado oficialmente hasta el día de hoy, hasta esta madrugada, más de 80 heridos, decenas de desaparecidos bajo los escombros. Claro, están buscando gente, ese es el tema. Me hizo correr mucho a Venezuela, lo dijimos ayer, inmediatamente donde conocimos la información, una Venezuela que efectivamente todavía está en términos de ver cómo va a reconstruir las 30.000 edificaciones tras el doble terremoto que hay que apuntalar o lisa y llanamente volver a construir. Exacto. Son 30.000, ¿eh? Sí, O sea, la diferencia entre Venezuela y Japón es que Japón tiene los recursos y Venezuela los necesita prestados. Sí, bueno, por supuesto, va de suyo, Sí. pero digo, como simbología, No, sí. un terremoto donde se derrumba un espacio de un paseo de compras, donde hay edificios afectados, donde tenés heridos, donde tenés gente bajo los escombros, donde tenés muertos. Era todo muy fuerte y porque además fue 7.1 en la escala Richter, bastante parecido a lo que ocurrió con 7.5, 7.8 en la escala Richter de Venezuela. Bueno, después está lo de Netanyahu y Trump, ¿no? En Estados Unidos, que finalmente reafirmaron la coordinación frente a Irán. El sistema israelí electoral y los candidatos en la contienda ya están definidos de cara a la elección del 27 de octubre. O sea, tenemos elección en Brasil el 4 de octubre y tenemos elección en Israel el 27 de octubre. Sí. Va a ser un mes de elecciones importante, digamos. Sí. Por lo pronto para la Argentina, porque es un aliado estratégico Israel y un aliado estratégico en términos económicos, comerciales, políticos, socio del Mercosur, que está en la presidencia pro tempore, Brasil. Después de todo el entuerto, además, que sucedió y que finalmente no se apaga después de las definiciones que dio el propio vicepresidente de Brasil en el día de ayer, Geraldo Alckmin, diciendo que Milei perjudica a la Argentina. No hubo ningún improperio personal, hubo una descalificación en términos de gestión, al estilo de lo que Milei puede decir cuando habla del riesgo Lula o el riesgo Cuca, etcétera. Pero en cualquiera de los casos, naturalmente aumenta la tensión diplomática, con un gobierno que ya ayer admitió, a partir de las definiciones de Ravier, el vocero presidencial, que la relación no está en su mejor momento, que hubo insultos de ambos lados. No es intención de Argentina afectar la relación diplomática. De todas maneras, dijo, el problema es que, como nos decían analistas brasileños ayer en la pantalla de La Nación, efectivamente participó de ese cónclave, de esa situación que consideró injuriosa el presidente de Brasil y que a todas luces se convirtió en un acto no diplomático.
el propio canciller Pablo Kirchner. Sí. Y eso es lo impropio, digamos. Como imagínense Marco Rubio participando en el acto de cierre de campaña o del acto de lanzamiento de campaña de un candidato a presidente en cualquier geografía del mundo, que además es un opositor al gobierno actual. Puede gustar más, menos, Lula, pero es impropio por donde se lo mire. O sea que, en realidad, hasta Kirchner tiene más responsabilidad que el propio presidente, que naturalmente tampoco ayuda que le diga las cosas que le dice a Lula, por caso ladrón, presidiario y tantas otras cuestiones, que si se las endiligasen a él, por supuesto, lo enojaría mucho. Así que, efectivamente, estamos en un contexto donde además a Lula yo creo que le sirve, porque lo pone al nacionalismo brasileño también un poco más, más fuerte, el resguardo de la soberanía frente a la avanzada norteamericana en la región, las intenciones de Flavio Bolsonaro con su marco diplomático vinculado mucho hacia Israel, con Netanyahu participando en el lanzamiento a la distancia del propio Bolsonaro, más la participación y presencia de Milei en el acto, genera esta idea de que cuidémonos de las injerencias externas, ¿no? Así que Lula yo creo que también lo utiliza en campaña. Veremos cómo le va. 4 de octubre primera vuelta, balotaje 25 de octubre. O sea, el mismo día que se elegiría las autoridades de Israel. Bueno, vos andás bien, Juanjito, ¿no? Muy bien, todo esto. por Te suerte. estaba viendo muy concentrado. Está investigando el secreto de la montaña 3. Estoy muy con el tema de la infidelidad. ¿Se viene la tercera parte? Sí. Y yo creo que viene la tercera. Tiene muchas Acaba de aristas. descubrir un dato y me dice, no sabes el dato que tengo para mañana. Claro. Entonces voy guardando Cuando porque... Venga, contalo, no nos hagas esperar hasta pero mañana, porque prefiero... la ansiedad No nos tiene gana, nadie. nos mata. No tiene nadie. Nadie investigó esta pavada por eso. No, está bien, pero la ansiedad nos mata. Yo estoy ahí con ese tema, entonces... Muy importante. ¿Qué estuviste haciendo en las vacaciones de invierno con Bruno? No, lo llevé a alguna que otra obra aleatoria. Pero estás después picotero. Estamos jugando mucho a las damas con Bruno. Ah, muy bien, me gusta ¿Aprendió? eso. Sí, juega muy bien. Qué lindo eso, es un buen hábito. Está bueno, sí, A mí me enseñaron de chiquita, Sí. al ajedrez, a las damas, Está a piola. la canasta. Nada mejor que todo eso. Sí. Bueno, así yo que- jugaba al chinchón también. Al chinchón. El culo sucio, no, eso no se puede decir al Se aire. puede, sí, se puede jugar. Puedes decir cola sucia Sí, también, no. pero no pasa nada. A la casita robada La cuando casita era chiquito. robada también, claro. No, sí. claro, Pau no sabe eso. Al backgammon. Son juegos de cartas muy... Backgammon era muy sofisticado, Argentina. no, backgammon caso. es más difícil. No, el mío era la payana. De cartas, Ah, ¿no? me Son- encantaba sí, la el de payana. la cola sucia es de cartas. Sí. La payana, ¿conocés la payana? Es La extraordinaria. payana, ¿cómo se llama? ¿La generala? La generala. Espectacular. No, a ver. Las generales son condados. La payana es cuando tirás hacia arriba una piedrita, agarras la otra y la juntás dos. Después 3. ¿No Hacia juegan a abajo eso o no? Son varias. No, Y quizás después- Bueno. yo soy muy mala en todo este tema de esa juegos está. de No, mesa. está así bien. que- No, esto no capaz. es de mesa. ¿viste? El No, valero... ¿No es de mesa? ¿El TEG no le enseñaste el TEG Sí, a Bruno? no, el TEG es muy complicado. Además no se claro. puede jugar de a 2, hay que No, jugar de a dos, 3. Claro. Por lo menos. Claro. Y son largos, eternos. Y sí. Qué linda película Kamchatka. Sí. Hablando de eso. Atando cabos ¿Para con cuántos Paulino años tiene Rodríguez. Bruno? 8. Ah, bueno, te voy a conseguir. ¿Qué te faltan? ¿Dados? ¿Qué te faltan? No, será bienvenido. Lo que Dale. vos creas, Juli, será bienvenido. Dale. Está muy Son bien. amigos los Va a ser- los jefes, los que Sí, arman. por el supuesto. juego, los conoce. Pero... Es una fábrica argentina muy importante y que produce en escala y que hasta exportaba. Sí. Sí, Sí, la marca eso, con R. Sí, vos. eso. Y después está la otra que tiene R también, que hace los juegos de encastre. Claro, Ah, claro. son Los buenísimos urbanos. los Los juegos. Legos, sí, ¿Vos, sí, vos sí. jugaste a los Legos? Los Legos le decíamos nosotros los Legos, sí. ladrillitos. En nuestra Claro. época eran los ladrillitos. Acá Sí. son Rusty, pues Rusty. son Rusty. relacionados. De chiquito Rusty. le decíamos Rusty por la Rusty. marca. No, Sí. porque son los locales, son Ah, los nacionales. perfecto. Es más, el dueño de Rusty nos escucha. Ahora le vamos a pedir algo. Un abrazo ¿Sí? al dueño de Rusty. Sí, Claro, porque está Rusty, está Lego, que es el más conocido Claro. a nivel mundial, digamos, ¿no? Sí. Pero es por sueco. marca y por estilo y por forma y por producción. Lo que jugábamos de chico, los Playmobil. Bueno, pero también. pará, estuviste pijotero, si no hiciste ningún plan, no lo pero- llevaste al no cine, por al eso. teatro. Ahora se fue a Córdoba con la mamá, así que... Bueno, se está disfrutando, están de por viaje, suerte. sí, Sí. se Ah, con fueron de nosotros viaje. estás tan relajado vos. Yo estoy relajado, no, igual estoy cansado, igual vine, pero me tomé 2 ristretos, le conté ya a Juli, te cuento vos también. Te despertaste un poquito. 2 ristretos de la radio, me dio un cachetazo en la máquina cuando me iba por el pasillo. Con lo cual te despertaste, te Sí. despabilaste bárbaro. Me digamos. dijo, Está ¿qué muy bien. querés tomar otro más? Gil, me dijo la máquina, habla la máquina, cuando te tomas 2, 3. La máquina, acá todo es inteligente. Todo es muy Acá oratorio. nosotros tenemos inteligencia artificial, Todo no oratorio. natural, todo artificial, no Todo. natural, pero es buena, y es Sí, inteligencia. Bueno, 8:02 en la mañana. Hablando de estos temas internacionales, es cierto que la ola de calor, y yo te escuchaba más temprano, en Francia, en España, es realmente dantesca. Ayer Pedro Sánchez dijo que ve la luz al final del túnel, pero que la situación es muy compleja. Es la ola de incendios más importante de España de toda la historia. Ya prendieron fuego más de 173.000 hectáreas solo en España, y son 6 veces más las hectáreas
que se incendiaron en 2025, el año pasado. Todo para tomar dimensión y magnitud en Ávila, Castellón, Toledo, Madrid. Efectivamente hay 300.000 personas evacuadas entre España y Francia, 300.000. Los fuegos estaban a 10 kilómetros de Burdeos esta mañana, claro. 10 kilómetros de Burdeos, toda una ciudad que ha sido básicamente evacuada. Una ciudad muy conocida para aquellos que conocen finalmente Francia. Italia y Portugal han enviado ayuda, vehículos, aviones, personal, pero el problema es que ahora también están padeciendo los incendios, que han traspasado la frontera tanto en España como Francia. Macron ha confirmado que el lunes, tras la conformación del comité de crisis, va a disponer ayudas especiales, fondeos especiales para combatir estos focos y para asistir a las personas que además están evacuadas, que por otra parte no regresan a su casa ni en 24 ni en 48 horas, en muchos casos tras 72 o 96 horas, son 3, 4, 5 días, una ventana muy grande que genera una enorme preocupación respecto a tus cosas, a tus pertenencias, también riesgo de que finalmente pueda haber algún tipo de robo, qué sé yo, de todo un poco. O sea, imagínense ponerse en esa situación, en ese lugar, en un contexto de un verano que ha sido dramáticamente alto en términos de temperaturas. Temperaturas de 40, 42, 43 grados, consolidadas, que por la noche además no bajaban menos de 30, 32 grados, difícil de dormir. Muchos muertos, efectivamente, personas adultas mayores, chicos básicamente por ahogamiento en los intentos de refrescarse en muchos parques y demás, pero también ríos, lagos, pero también por la ola de calor, que genera mucha deshidratación y por lo tanto secuelas que muchas veces terminan en un trágico desenlace. Bueno, así las cosas, es un foco para no perder de vista, mientras acá estamos con la idea de la ciclogénesis en Buenos Aires, con las lluvias que se vienen, a propósito de lo que Ezequiel nos marcaba ayer, los temporales en Entre Ríos, con la piedra, el granizo muy fuerte en Concordia y también en... por ejemplo, Federal, hubo una escuela con graves daños en Concordia, sin ir más lejos, en el día de ayer, y toda la alerta por nieve, lluvias, viento, frío extremo que está atravesando buena parte de la Patagonia Argentina, en particular Neuquén y Río Negro, que durante el día de hoy van a tener intensas nevadas. Hay que ver con qué correlato, con qué impacto y en qué contexto se desenvuelve la vida de muchos en la Patagonia en medio de la temporada invernal, que empieza a tomar volumen, fuerza, con muchos turistas que llegan, con cerros que están plagados de nieve por suerte, y la expectativa de los operadores respecto a que sea una mejor temporada incluso que la del año pasado. Así que bueno, ayer además todo esto genera cortes de energía eléctrica, los vientos y demás. Hubo una situación muy particular en el hospital en Chubut, en Esquel en particular, estaban haciendo 2 operaciones en simultáneo, distintas, diferentes, 2 intervenciones quirúrgicas, y se cortó la luz. Sí, lo vi. Tremendo. Terminaron de operar, de hacer la intervención quirúrgica con el celular. Los cirujanos, por supuesto, después escribieron una carta porque efectivamente la falta del suministro provocó la caída inmediata de la ventilación mecánica anestésica. Imagínate lo que eso implica. Claro. Vital para mantener con vida a los pacientes anestesiados. La pérdida de los monitores antiparamétricos, impidiendo el control continuo de los signos vitales. Y además quedaron fuera de servicio las torres de laparoscopía y los sistemas de aspiración. Claro. O sea que finalmente era una situación, por eso los hospitales tienen grupos electrógenos, por eso tienen una cobertura adicional, por eso en las zonas de hospitales en la ciudad se corta menos la luz inclusive, claro, porque hay un dispositivo extra montado en torno a todo lo que pasa en los centros sanitarios donde se concentran tanto clínicas privadas como efectores de la salud pública. Esto pasó en Esquel. Si esto pasaba en un hospital, sanatorio o clínica en la ciudad de Buenos Aires, estaríamos hablando de que es título de tapa de todos los diarios. Por lo que fue la magia que le imprimieron los médicos, la fortuna, además, de terminar la intervención quirúrgica con celulares en las condiciones que acabo de describir en este hospital de Esquel, que estaban practicando además 2 intervenciones en simultáneo. Son pequeños grandes héroes. Tal vez es una de las notas del día, digamos. Probablemente. Porque escribieron una carta, además, a las autoridades reflejando el estado en el cual tuvieron que hacer una operación que de milagros terminó de manera exitosa. Claro. Pero eso después puede generar demandas por mala praxis o puede generar demandas al propio nosocomio de parte de los familiares, los afectados, porque son condiciones que no pueden ocurrir o situaciones que no deberían suceder. Bueno, más allá de todo eso, después hay algunos temas muy importantes. Me voy a meter en la agenda internacional en un ratito, porque Irán y Omán están evaluando una nueva ruta por el estrecho de Hormuz, como bien contabas, pero lo cierto es que ahí hay un relajamiento, porque no hay embestidas cruzadas, pero la situación no está resuelta, ni mucho menos. Está el contexto de los mercados, la volatilidad creciente, lo que marcabas muy bien hace un ratito, que Chile ha declarado la alerta sanitaria preventiva por hantavirus tras el aumento de casos. La letalidad es del 39%, 18 muertos en Chile por hantavirus.
El antivirus que además generó víctimas también en la Patagonia y hasta en la propia provincia de Buenos Aires. Hubo 6 fallecidos por antivirus este año, lo cual hace llamar la atención a las autoridades sanitarias chilenas que han declarado el alerta sanitario preventivo. Pero más allá de todo eso, decía, después está lo de las tragedias de las cataratas del Iguazú. Yo no sé si vieron las imágenes. No, ¿qué pasó? Primero que está furioso todo lo que pasa allí con aguas que llegan cada vez más fuertes. Recuerden que estuvo cerrada la Garganta del Diablo el domingo. Bueno, un barco con turistas, esos que te llevan a hacer los paseos del lado brasileño, volcó en el río y un joven neerlandés terminó perdiendo la vida, poco más de 20 años. Mirá vos cómo encuentras de manera que trágica la vida este joven que estaba conociendo una de las maravillas del mundo, las cataratas, del lado brasileño. La embarcación de esta empresa que hace paseos se da vuelta, provoca que varias personas caigan al agua. Todo esto en un contexto donde, yo no sé si tenemos las imágenes que las había pasado al grupo, son pero furiosas las aguas que hoy se ven en las cataratas. Nadie descarta que vuelvan a cerrar la Garganta del Diablo, que el paseo se vuelva a restringir. Está llegando mucha agua fruto de lo copioso de las lluvias en Brasil y hay perspectiva de crecida de ríos, puertas adentro en la Argentina que están gestándose además en la idea de lo que viene, que es el fenómeno del Niño, lluvias más copiosas y por lo cual el gobierno va a articular una serie de reuniones a comienzo de agosto para intentar contener todo esto. De hecho, va a estar en la provincia de Chaco Karina Milei y el propio Santilli abordando la situación con algunos gobernadores, en particular el local Esdero, gobernador de Chaco, una de las provincias que estaría más involucradas por el desborde de los ríos. Así que hay preocupación creciente. Estas son las imágenes para los que están en la pantalla de Canal 25, para los que nos 85, perdón, de Cablevisión, de Flow, para los que nos siguen además en YouTube, para los que están en la comunidad de Twitch. Eso es la Garganta del Diablo. Exactamente, primero que es lo feroz del agua. Mirá cómo está llegando. Yo anduve ahí en los 90, pero estaba mucho más tranquilo. Era un barquito, te ponen un salvavidas naranja, muchas personas juntas. Está pijotero de verdad, hace mucho que no va a No, hace mucho, no, pero digo que... Miren esta imagen, mirá, claro, ahora mirá lo que es esto. Se ve más revuelto. Un poquito más revuelto, demasiado más revuelto, digamos. Es una locura eso. No entiendo cómo salieron en excursión con ese nivel de... Claro. Del otro lado, eso es la Garganta del Diablo. Del otro lado, las excursiones son barrancas abajo. Pero cuando si ya termina tenés esa virulencia... Sí, la Garganta del Diablo siempre se ve así. Vos cuando estás ahí te asomás, se ve como no sé explicarlo meteorológicamente, pero hay como una espuma, un vapor que te tapa un poco todo la visión. Sí, pero no es ni remotamente parecido. No, naturalmente. Definitivamente, que es lo que ha generado toda esta situación. Bueno, hay una senadora que pidió finalmente, ¿sabes qué nos hicieron clase? Mariana Yuri es la titular en el Senado de la Comisión de Turismo. Presentó un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC. ¿Por qué? Por Flybondi. Sigue vendiendo pasajes y no vuela. Eso es gracias a Juanjo. Culpa mía. En julio, la aerolínea suspendió 290 vuelos frente a los 102 que despegaron. Es decir, de cada 3 vuelos, 2 los suspendió y 1 despegó. De cada 3 vuelos, 2 suspendió, 1 despegó. Sin embargo, y así todo, no tiene multas, no tiene sanciones. Nadie ha hecho una actuación respecto a la compañía, cuyo dueño es, curiosamente, Leonardo Escaturiz, el hombre fuerte en el entorno de Santiago Caputo, el hombre que además en sus vuelos privados lleva a Santiago Caputo y ha llevado a autoridades muy importantes del gobierno argentino. Y el hombre que además compró a Flecha Log, se quedó con Oca, y el hombre que tiene contratos con el Estado, muy importantes, por cierto, empresario norteamericano que además participó de la cumbre de la CEPAC y se lo vio al lado de Trump y de Milei. En 2024 y que tiene intereses en la Argentina crecientes, muy importantes. Bueno, finalmente tal vez todo eso sea la explicación, porque es inaudito. Lo que ha pasado con Flybondi es inaudito. Han dejado a miles, 300.000 dicen que son los afectados, a la buena de Dios, sin nadie intervenir. Imagínense si esto pasase en Aerolíneas Argentinas. Sería un escándalo de proporciones, mayúsculo. O JetSmart, no importa cuál aerolínea. Claro. Bueno, así que presentó un pedido de informe Mariana Yuri, busquémosla a ver si podemos hablar con ella para algún detalle adicional sobre esta situación. Bueno, respecto al Kini 6, yo quiero anticiparles hoy. Bien. Hoy. ¿Jugaste? Hoy. No jugué. No juego yo. Pero que hoy a la noche el Pozo supera los 10.150 millones de pesos. Tenemos que jugar. Pará, 10.000 palos.
Sí, hay ¿Me que entendés lo que jugar, son? hay que jugar. Te que jugar acá el equipo, entre todos ponemos un numerito y hacemos. O sea, son en una sociedad hedonista, qué sé yo, donde valés lo que tenés. Sí. Son 6 palos verdes. La noche de mañana te levantás, pagás impuestos, te quedaron 3, 4 palos verdes. Y ¿Sabés dices, qué "Guau, lindo? ahora, No vengo más, ahora puedo ir a la Green Claro. Card norteamericana. Voy, pongo Obvio. $500.000, me compro un departamento. Soy un ciudadano norteamericano, Green Card. Vamos a sos de desayunar Nueva a York, desayunar sos un de whisky. primera. Está bien, viajás en primera, tenés vuelo, un Obvio. vuelo charter privado, te das los gustos en vida. Dejás de saludar gente. Dejás de saludar gente, decís, ¿para qué voy a trabajar? Bueno, Lo no, mejor de todo. impecable. Sí, claro, correcto. ¿Qué es la vida? Country Desconozco. Indioquá. De Adorni, digo, ¿no? Hablando He's missing. Correcto. Claro. Bueno, misterios. ¿Qué tenemos en agenda hoy importante en la Argentina? Haciendo revisión fuerte. A ver. La reunión del presidente con Keiko Fujimori en la asunción de la presidente de Perú. Muy importante. Hablaron, allí estuvo el rey Juan Carlos, además. Hablaron de fortalecer los vínculos económicos, también la seguridad. Keiko Fujimori anunció 3 cosas, ¿no? El aumento del salario mínimo a 1.300 soles, $381, que su gobierno va a incrementar la inversión pública en infraestructura productiva como carreteras, puertos y aeropuertos, que los militares van a asumir el orden interno en las zonas de alta criminalidad, determinar el estado de sitio, digamos, poniéndolo en términos nuestros, en un contexto donde efectivamente además el presidente recibió después el título de doctor honoris causa en una universidad de Perú, la Universidad de San Martín de Porres, por su defensa de la libertad económica y la modernización del Estado. En el contexto de toda esa visita oficial, el presidente fue acompañado por Karina Milei, apareció Fátima Flores y subió posteos y demás. Entonces llamamos a Fátima Flores, ayer por la tarde hablamos en La Nación, y ella no desmiente, pero dice, yo no fui en la comitiva, yo no participé, no estuve en el avión presidencial, no me crucé y por lo tanto no lo saludé, pero lo hubiera saludado con gusto a Javier Milei, que además vino, estuvo en mis obras, cantó conmigo. Le pregunté 2 veces, pero usted se reconciliaron, y con buen tono dijo, yo estoy enamorada, casada, ¿no es cierto?, con mi país, ¿no?, y mis seguidores. Mira qué bien. Y mis espectadores, una cosa por el estilo. Muy bien. Bueno, así que naturalmente esto generó la suspicacia creciente. Muchos colegas del espectáculo confirman, Ángel de Brito lo había dado a conocer incluso con anterioridad respecto a un reencuentro entre ellos, no lo sabemos. Ayer Está desmentido. Fátima Flores dijo que no. No, yo también lo chequeé y está desmentido. Sí. Bueno, entonces, oficial, señores. Capítulos, Ángel esta vez le bajamos erraste. Sí. la persiana. Claro. No hay reencuentro, no hay relación, no hay nuevo noviazgo entre el presidente y Fátima Flores. ¿Está? Punto. Bueno, mañana el presidente va a estar dando la cadena nacional, 8 de la noche, para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que va a enviar al Congreso tal vez la semana que viene. Sí, o el mismo viernes. Va a grabar mañana a la tarde, el mensaje ya lo tiene definido, lo tiene que escribir, pero parte del mensaje va a incluir lo que se escribió en el proyecto, que es lo que van a enviar al Congreso. Está muy bien. Bueno, más allá de todo esto, después se fue Cristalina Georgieva, después de visitar Vaca Muerta, elogió las inversiones en educación e infraestructura, incluso en Neuquén, tras el encuentro con el gobernador Figueroa, que no estuvo con el mameluco de YPF, pero tuvo un encuentro con Georgieva. Ahí está la imagen donde está el propio Marín, donde está incluso Luis Caputo, que naturalmente fue acompañando a Cristalina Georgieva. En el medio aparecieron algunas chicanas como la de Pichetto, diciendo, menos mal que lo llevaron en helicóptero, si lo hubieran llevado en auto, por el estado de las rutas, hubiera sido todo más complejo. En cuanto, de todas maneras, a la visita de Georgieva fue un respaldo explícito al gobierno, un respaldo explícito a la política económica. Habló de los fundamentals, habló de la solidez de la macroeconomía argentina, de que ni siquiera tendría necesidad Argentina de recurrir al fondo para más financiamiento, pero no es menos cierto lo que dijimos ayer. Recuerden que Argentina es el principal deudor. 1 de cada 3 dólares de los que el fondo le prestó, se lo prestó a la Argentina. Y cuando vos tenés un deudor de esa magnitud, el problema deja de ser del deudor, pasa a ser del acreedor. Entonces también Georgieva estuvo en el lugar en donde encontró la garantía al repago de la deuda que el fondo le prestó a la Argentina, que son los dólares que genera Vaca Muerta, que ya son prácticamente 1 de cada 10 dólares de los que Argentina exporta. Es una situación extraordinaria. Habla de un proyecto que nace hace unos 15 años, que potencia primero y fundamentalmente la petrolera estatal, YPF, cuando otros no jugaban, 2014, 2013, 2015, 2016, Galucho, todo lo que ustedes ya conocen, que luego termina naturalmente motivando a los privados a ir, porque ya se habían descubierto en la formación geológica un potencial mucho más grande, y ahí hasta incluso nacen empresas como Vista, la de Galucho, que tiene 6 años, 7, no sé cuánto, y que hoy
cotiza en el exterior y que tiene una evaluación superior a los $1.000 millones y que además ha hecho inversiones multimillonarias en el lugar. De alguien que conoce como pocos Vaca Muerta porque presidió YPF, en la época donde YPF hacía toda la exploración, casi cargó con todo el peso del desarrollo de Vaca Muerta, porque casi 7 de cada 10 dólares de los que se invertían provenían de esa empresa que tenía efectivamente incentivo estatal y una mirada estratégica del Estado argentino. Bueno, efectivamente ahí estuvo Georgieva, en una provincia que además es la única que tiene más empresas, el resto tiene menos que el 2023, donde además el empleo privado crece, en 20 provincias cae, solo en 4 crece, y donde además el consumo crece. Ayer marcábamos la caída en la venta de naftas, que fue en el primer semestre el peor semestre de los últimos 5 años, que a nivel país cayó 1,3% en junio inclusive. Y marcábamos que entre las provincias 5 donde aumentó el consumo de nafta está Neuquén, que es la provincia donde más aumentó la venta de nafta, en contraste con la caída que tuvo el resto del país. Formosa vendió 11% menos de nafta, La Rioja casi 10%. Bueno, Neuquén vendió 7,7% más nafta. Entonces esos son los famosos sectores que van a distintas velocidades. Aunque no priva de que Neuquén tenga puertas adentro, geografías disímiles, de personas que también la pasan mal, de pobrezas en el Gran Neuquén que está extendido, pero la inversión en infraestructura, el desarrollo económico, el efecto derrame es mucho más plausible allí que en cualquier otro lugar. Bueno, ayer, como bien contabas, la bolsa perdió un poco de terreno, presionado por las energéticas, los ADR argentinos cayeron hasta el 3%, los bonos rebotaron un poquito, el riesgo país anduvo por los 450 puntos básicos, las reservas cayeron 234 millones de dólares y el hito es que después de un proceso de compras que fue el más relevante en 20 años por parte del Banco Central de compras en el mercado cambiario, tras 135 días consecutivos de hacer compras, decidió no intervenir en esta flotación sucia que tiene y dólar administrado la economía argentina. Porque todavía tenemos cepo en el sector de las empresas y demás. Y el dólar blue se movió y llegó a 1.570, récord nominal. Nunca antes el dólar blue estuvo tan alto, con un contado con liquidación que está casi en los 1.600 pesos. Probablemente porque el gobierno se sienta más cómodo con esta inercia de un dólar un poco más competitivo, con una inflación que todavía sigue corriendo a casi el 2% mensual, digamos, ¿no? Bueno, más allá de eso, después Santilli estuvo muy activo. ¿Lo viste a Santilli ayer? Sí, muchas fotos, sí. Estuvo con Peter Lamela, embajador norteamericano, y después recibió a Bornorón y a Luis Juez, los dirigentes más importantes encumbrados de la Libertad Avanza en Córdoba. Tiene que trabajar. Y ahí, en consecuencia, los dos tuvieron la foto que buscaban con Santilli. Están buscando un acuerdo para enfrentar a Yarlora, veremos cuáles son las condiciones. Mantiene muy buen vínculo con el gobierno cordobés, el propio Santilli, pero ambos aseguran que el presidente va a jugar a ganador en Córdoba, que es uno de los bastiones del mileísmo, porque finalmente en el balotaje 74% de los votos le tributó Mendoza, 72% Córdoba. Esta es la imagen de Peter Larmenas con el propio Santilli, para los que nos siguen en la pantalla del canal 85 de Flow y en el canal de YouTube. Bueno, mientras tanto, Santilli echó a Darío Geuna, se confirmó. Mirá. A Darío Genúa, perdón. Genúa. Que estaba en la Secretaría de Innovación. Recuerden que hubo una reasignación de funciones por un decreto del Ejecutivo que redistribuye distintas competencias, con lo cual el ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública pasaron a depender directamente de Santilli. En paralelo, ARSAT y el Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria. Y entonces la Secretaría conservaba el control del CONICET, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación, VENG, pero se había quedado con menos instrumentos, menos poder. Era un hombre de Santiago Caputo. Bueno, finalmente lo reemplazó Santilli, veremos con quién, todavía el nombre no está. Pero ayer sucedió también este movimiento. Y bueno, después están los gobernadores, que están más activos en la arena política. Han retomado las cumbres. Ayer una cumbre en San Francisco, Córdoba, estuvo como receptor Yarlora, fue Maximiliano Puyaro, estuvo Frigerio, recién lo escuchábamos, que asumió la presidencia pro tempore, muy dialoguista para con el gobierno, dialoguista per se, Frigerio, exministro del Interior de Mauricio Macri. Van a coordinar actividades políticas juntos, fueron muy contestatarios con las malditas retenciones, así lo denominaron, le pidieron esfuerzos al gobierno nacional, impronta en términos de infraestructura, y después validaron la senda del equilibrio fiscal y el cuidado de la macroeconomía y después que hay que gestionar. Bueno, más allá de eso, el sábado se hace una reunión, una cumbre en
La Rioja por parte del peronismo, convocado por Quintela. Mientras tanto, el lunes en Posadas, Misiones, se van a reunir los mandatarios de las provincias del Norte Grande. Hay que ver si va Santilli. Son 10. Son 10, a propósito de la preocupación del niño y otros temas. Y después está la pelea de los primos Macri, que dicen, en La Nación contaba Matías Moreno, ayer a última hora, que hubo un encuentro entre ellos, entre los primos, para limar asperezas y definir estrategias electorales, pero parece que no necesariamente están pensando lo mismo respecto a cómo ven el 2027. Claro. Con un Jorge Macri que está dispuesto a ir a la reelección, incluso en un acuerdo con la Libertad Avanza, que él cree que puede prosperar. Veremos. Por ahora en la Libertad Avanza dicen, no, nosotros vamos con candidato propio. O por lo pronto, si hay una negociación, será con Mauricio, pero no con Jorge. Y todo eso genera, efectivamente, tensión. Y después hay mucho ruido en el peronismo por el tema de las reelecciones indefinidas, que le dio aire a Kicillof, que podría haber una nueva ley. El masismo anticipó que rechaza el proyecto. La Unión Cívica Radical está en un debate interno, porque muchos intendentes radicales no van a poder acceder a nuevos cargos de los más de 30 que tienen en el interior del país, si finalmente no se aprueba la nueva ley. Así que todo eso está bastante complicado. Todo depende de que se reedite el debate en el Senado de un proyecto de Ayelén Durán para ordenar la interna, tanto en el peronismo como probablemente en algunos sectores de la oposición. Pero eso puede desordenar la interna. Algunos van a querer ordenarla, pero otros pueden ser o sentir que finalmente esa interna se desordena. Bueno, hoy tratan en Entre Ríos, hablando de Entre Ríos, la reforma previsional, se trata en diputados, aparentemente va a ser sin cambios respecto a lo que viene del Senado, que le permiten en la emergencia hacer modificaciones a Frigerio para las cajas jubilatorias. Está la discusión por el tema universitarios, extranjeros, no extranjeros, que planteó Ravier, el descargo de las universidades, la confrontación abierta con los rectores que vuelve. En un ratito les voy a contar algún detalle. Y después algunos temas sí preocupantes que vamos a desglosar más adelante, como por caso que 2 de cada 3 préstamos que son irrecuperables, 2 de cada 3 préstamos que son irrecuperables, fueron sacados en billeteras virtuales. Sí. Con más bajos niveles de requisitos, menos formalidades que los bancos, con menos historial requerido. Bueno, efectivamente eso ha generado una tensión con una mora creciente que además obtura la posibilidad y perspectiva de nuevos créditos. Más allá de que el crédito está dando señales en las empresas que tiende a recuperarse, por lo pronto esos fueron los datos de junio, veremos qué dice julio. 8:25 en la mañana, ¿está bien? Más o menos. Muy bien el resumen. ¿Y qué vas a decir? Sí. Entre lo pijotero que estás y que no No. querés perder el laburo. No, no. 8:25 en la mañana. Dale.